ver, cuando pensamos en la Constitución española de 1978, a lo mejor se nos viene a la cabeza un texto legal muy denso, ¿verdad? Pero es que es mucho más que eso. Es en realidad el plano, el gran plano sobre el que se ha construido la España que conocemos hoy. Podríamos decir que es el manual de instrucciones que nos dice quiénes somos, cómo nos organizamos y, sobre todo, qué valores nos unen. Así que para entenderlo bien, vamos a meterlos de lleno en su estructura. Y claro, para hacer este análisis, para ver bien este plano, ¿a dónde vamos a ir? Pues a la fuente original, ¿no? Directamente al texto oficial, el que se publica en el Boletín Oficial del Estado. Así nos aseguramos de que lo que comentamos se basa en el documento tal cual, sin interpretaciones ni rodeos. Vale, pero antes de ponernos con los artículos y la parte más, digamos, técnica, vamos a pararnos un momento a escuchar el espíritu del texto, porque el preámbulo marca el tono de todo lo demás. Y ojo, no es para nada un texto legal frío. Todo lo contrario. Habla de cosas como garantizar la convivencia democrática, de justicia, libertad. Es, en el fondo, la gran declaración de intenciones de todo un país. Venga, pues esta va a ser nuestra hoja de ruta. Vamos a ver 5 puntos clave. Primero, cómo se define España. Segundo, los derechos y deberes. Después, cómo se organizan los poderes del Estado. Luego, la estructura territorial. Y terminaremos viendo cómo se protege y se puede cambiar la Constitución. ¿Vamos al lío? Pues empezamos por el principio, por los cimientos de todo. Porque antes de hablar de derechos, de gobierno o de cualquier otra cosa, la Constitución dedica su título preliminar a una pregunta fundamental. ¿Qué es España? ¿Cómo la define su norma más importante? Y la primera pieza clave, la que encontramos nada más empezar en el artículo 1.1, es esta definición: Estado social y democrático de derecho. A ver, vamos a desgranarlo un poco. De derecho, pues significa que la ley está por encima de todo y de todos, incluido el gobierno. Social quiere decir que el Estado tiene un compromiso con el bienestar de la gente. Y democrático, bueno, eso está claro, que el poder, al final, emana del pueblo. Y esto nos lleva de la mano al segundo concepto, que está justo a continuación, en el artículo 1.2. La soberanía nacional, y ojo, que esta idea es potentísima, significa ni más ni menos que la fuente de todo el poder del Estado, de toda la autoridad, reside en el pueblo español, en su conjunto, no en un rey, no en un gobierno, no, en la gente. Y cerramos este primer capítulo de definiciones con el tercer pilar, la forma política. ¿Cuál es? La monarquía parlamentaria. El artículo 1.3 aquí lo que hace es dibujar un equilibrio muy claro. Por un lado está el rey como jefe del Estado, que tiene un papel simbólico, de unidad y de moderador. Pero, y esto es lo importante, el poder de verdad, el de hacer leyes y gobernar, ese recae en las Cortes Generales y en el Gobierno. Y estos, claro, salen de las elecciones, de la voluntad popular. Bueno, pues una vez que tenemos claro el armazón del Estado, vamos a centrarnos en las personas. Nos metemos ahora en el título 1, que para muchos es el corazón de la Constitución. Es aquí donde se despliega todo el catálogo de derechos y libertades que tenemos garantizados. Y aquí vemos algunos de los más importantes. Pero lo interesante no es solo leer la lista, sino pensar en cómo nos afectan en el día a día. Porque no son conceptos abstractos, para nada. Hablamos de la igualdad ante la ley, del derecho a la vida, de poder decir lo que pensamos sin miedo, del derecho a la educación, al trabajo. En fin, son las reglas del juego que hacen posible que vivamos en una sociedad libre. Pero ojo, un detalle súper importante. No todos los derechos tienen el mismo nivel de protección. La Constitución aquí es muy precisa. Hay un grupo, los que llama derechos fundamentales, ahí están el derecho a la vida, la libertad de expresión, etc., que tienen un blindaje especial, cuentan con una protección extra, un procedimiento más rápido en los tribunales y sobre todo el famoso recurso de amparo, que es básicamente una vía directa para acudir al Tribunal Constitucional si se cree que se ha vulnerado uno de estos derechos. Es una distinción clave de verdad. Vale, ya tenemos la identidad del Estado y los derechos de la gente. ¿Qué toca ahora? Pues meternos en la sala de máquinas, a ver cómo funciona todo esto. Vamos a ver cómo la Constitución organiza las grandes instituciones del poder, lo que toda la vida hemos llamado la separación de poderes. Vamos. Y esta tabla lo resume perfectamente. Fijaos, por un lado la corona, que es la jefatura del Estado. Su papel es simbólico y de arbitraje. Por otro lado, las Cortes Generales, o sea, el Parlamento, donde están el Congreso y el Senado, nos representan y son los que hacen las leyes. Y en tercer lugar, el Gobierno, con su presidente y sus ministros, que son los que dirigen el día a día del país y aplican esas leyes. Cada uno en su sitio, con sus funciones bien delimitadas, y la idea es que se controlen unos a otros. Venga, seguimos avanzando y llegamos al cuarto gran bloque. Uno que además es una de las señas de identidad de España, su organización territorial. Siguiendo con la metáfora del plano, no solo se define cómo es el edificio central, sino también cómo se distribuyen y organizan todas sus habitaciones.
Y aquí está el meollo de la cuestión. El artículo 2 es sin duda uno de los más importantes y debatidos. Y es que nace para dar respuesta a un pasado muy centralista. Fijaos en el equilibrio que plantea. Por un lado, habla de la indisoluble unidad de la nación española, pero justo después reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones. Es la fórmula que se encontró para encajar la enorme diversidad del país en un proyecto común. Y esa autonomía de la que hablamos se organiza en 3 niveles, como nos dice el artículo 137. De abajo arriba tendríamos los municipios, que son la administración más cercana, luego las provincias y por encima las comunidades autónomas, que son, digamos, la pieza clave de este modelo de autogobierno. Y con esto llegamos al último tramo de nuestro análisis. Porque un buen plano, claro, tiene que incluir también instrucciones de mantenimiento y sobre todo de cómo hacer reformas. Así que la pregunta es, ¿cómo se protege la Constitución y a la vez se permite que se actualice para que no se quede anticuada? Pues el guardián principal de la Constitución es, sin duda, el Tribunal Constitucional. Su trabajo, que se explica en el título 9, es ser el intérprete supremo. Es decir, se encarga de vigilar que ninguna ley y ninguna decisión del Gobierno o de la Administración vaya en contra de lo que dice la Constitución. Podríamos decir que es el árbitro final de la partida. Pero, ¿y qué pasa si lo que se quiere cambiar no es una coma, sino una parte fundamental del plano? Bueno, pues para eso está el artículo 168, que establece un procedimiento que es una auténtica carrera de obstáculos. Fijaos bien, se necesita una mayoría de 2/3 en el Congreso y en el Senado. Después, disolver las Cortes y convocar elecciones. Las nuevas cámaras tienen que volver a aprobarlo por 2/3. Y por si fuera poco, al final hay que someterlo a referéndum. Es un proceso súper rígido, casi un laberinto, diseñado a propósito para que el núcleo duro del sistema sea muy estable y no se pueda cambiar a la ligera. Y con esto terminamos este recorrido por el gran plano de nuestra nación. Como hemos visto, la Constitución de 1978 es mucho más que un texto legal. Es un documento vivo que intenta organizar nuestra convivencia. Y nos deja con una pregunta final para reflexionar. De todos estos grandes principios que la sostienen, unidad, autonomía, libertad, igualdad, ¿cuál de ellos es el más vital para afrontar los retos que tenemos por delante? La respuesta, claro está, no está escrita en ningún sitio. Se sigue escribiendo cada día.